Era un día de verano en Madrid, uno de esos días en que el calor parece abrazarte con fuerza. Recuerdo que había salido de casa temprano, dispuesta a disfrutar del sol, cuando algo inesperado ocurrió en mi vida. Lo que parecía ser un simple paseo se convirtió en una de las experiencias más profundas y transformadoras que jamás hubiera imaginado. No quiero detenerme en lo que sucedió antes, porque no es lo importante. Lo que verdaderamente marcó mi vida fue lo que ocurrió después. De repente, todo a mi alrededor se apagó. Era como si alguien hubiera bajado un interruptor, y el mundo, tal como lo conocía, desapareció. Ya no había ruido ni movimiento. Solo un silencio absoluto. Entonces, en medio de esa quietud, me di cuenta de que no estaba sola. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Era como si me hubieran transportado a otro lugar, pero no era un lugar físico. Era difícil de explicar. Me sentía ligera, como si flotara, pero no había ni cielo ni tierra. Solo un espacio infinito, lleno de una luz que no dañaba los ojos, una luz suave, cálida, acogedora. La sensación era de una paz indescriptible, como si todo el estrés, las preocupaciones y los miedos de mi vida hubieran desaparecido por completo. Estaba envuelta en serenidad. Lo más sorprendente de todo fue el sonido. O más bien, la música. Al principio, no sabía si estaba realmente escuchando o si esa melodía se estaba formando dentro de mí. Era una música diferente a cualquier otra que haya escuchado en este mundo. No había instrumentos ni voces humanas, pero los sonidos eran tan hermosos, tan perfectos, que parecían formar una sinfonía celestial. La música parecía surgir de todas partes y al mismo tiempo, de ningún lugar. Era como si el universo entero estuviera cantando una canción. Me quedé ahí flotando, dejándome llevar por esa melodía. Cada nota que escuchaba me llenaba de una profunda paz, una paz que nunca había experimentado antes. Y lo más curioso es que aunque no entendía las palabras, sabía lo que esa música me estaba diciendo. Era como si hablara directamente a mi alma. Me decía que todo estaba bien, que no había nada que temer, que el amor era la esencia de todo, el amor que nos conecta con el todo, con lo divino. En ese momento supe que estaba en un lugar más allá de este mundo, un lugar donde no existía el tiempo ni el espacio tal como los conocemos. No había pasado ni futuro, solo un presente eterno, y en ese presente, yo era completamente feliz. De repente sentí una presencia a mi lado. No era una figura física, pero sabía que estaba ahí. Era como una energía, una presencia llena de amor. No necesitaba ver ni escuchar, porque sabía que me estaba cuidando, guiando. Y entonces escuché claramente estas palabras en mi mente como si la música misma me hablara: todavía no es tu momento. Debes volver. Al principio no entendía. No quería irme de ese lugar tan perfecto, tan lleno de paz y armonía. Pero la voz o la música o lo que fuera insistía. Todavía no es tu momento. Y aunque me costaba aceptarlo, supe que tenía que regresar. Fue entonces cuando poco a poco empecé a sentir que el mundo físico volvía a mí. Los sonidos de la música celestial comenzaron a desvanecerse, y el silencio que me rodeaba fue reemplazado por el ruido de la vida diaria. Sentí mi cuerpo nuevamente, aunque al principio parecía ajeno, como si no perteneciera a mí. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba de vuelta en Madrid. La luz del sol seguía brillando con la misma intensidad de antes, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La paz que había sentido en ese otro lugar aún estaba en mi corazón, y aunque la música ya no sonaba en mis oídos, sabía que siempre estaría ahí, en algún lugar dentro de mí. Desde ese día, mi vida tomó un rumbo diferente. Ya no me preocupaba tanto por las pequeñas cosas, ni me angustiaba por el futuro. Cada vez que me sentía abrumada por las preocupaciones, cerraba los ojos e intentaba recordar la melodía divina que había escuchado. Y aunque no siempre podía oírla con claridad, sabía que estaba ahí, recordándome que todo está bien, que el amor es la esencia de todo, y que en el momento adecuado, todos regresaremos a ese lugar de paz y armonía. No sé cómo explicarlo mejor. Lo que viví fue real, tan real como lo que siento ahora mientras te lo cuento. A veces me pregunto si fue un sueño, una alucinación, pero en mi corazón sé que fue mucho más que eso.
Fue una experiencia con lo divino, una visión de lo que nos espera más allá de este mundo. Y aunque no sé cuándo volveré a escuchar esa música otra vez, vivo con la certeza de que, cuando llegue el momento, será tan hermosa como la primera vez. Y eso me da paz. Después de esa experiencia, cada día que pasaba me encontraba recordando más detalles, como si mi mente estuviera destapando capas de un recuerdo que no quería soltar. La música, esa sinfonía celestial que aún resonaba en mi interior, seguía vibrando en los momentos más inesperados. Hubo una tarde, por ejemplo, mientras caminaba por el Parque del Retiro, cuando me detuve frente al lago. Los reflejos del sol sobre el agua formaban patrones que parecían bailar al ritmo de una melodía silenciosa. Cerré los ojos y por un instante volví a sentir aquella paz inmensa. Me pregunté si otras personas habrían experimentado algo similar. Durante meses busqué respuestas, leí libros, escuché testimonios, pero nadie describía la música como yo la había vivido. La mayoría hablaba de luces, de túneles, de seres de luz, pero yo tenía aquella música, que no dejaba de acompañarme. Fue entonces cuando decidí contar mi historia. Primero, lo hablé con mi familia. No sabía cómo reaccionarían, pero pensé que era importante compartirlo. Mi madre me escuchó con una mezcla de asombro y preocupación. Me dijo que cuando era pequeña, mi abuela había hablado de una experiencia similar, aunque nunca en detalle. Recordaba que en su lecho de muerte mi abuela había mencionado una canción de los cielos, pero la familia siempre lo había tomado como palabras de alguien en el umbral de la muerte. Al oír mi relato, mi madre se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente me dijo que debía seguir mi intuición y no tener miedo de lo que había vivido. Con ese pequeño apoyo, me animé a hablar con más personas. En una charla con una amiga cercana, Ana, le conté todo. Lo extraño fue que en lugar de sorprenderse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me confesó que años atrás, había tenido una experiencia muy parecida cuando estuvo en coma por un accidente de coche. Me describió cómo en su caso, también había escuchado una melodía, aunque no de la misma manera que yo. Para ella, era como si los sonidos del mundo se hubieran transformado en algo más puro, más limpio. Su relato me hizo sentir menos sola. Había algo en común, algo que conectaba nuestras experiencias. A partir de entonces empecé a notar que cada vez más personas compartían historias que, aunque diferentes, tenían un mismo núcleo, una sensación de paz inquebrantable, de armonía, de conexión con algo mucho más grande que nosotros. Algunos lo llamaban Dios, otros lo definían como el universo o una energía superior. Sin embargo, para mí seguía siendo aquella música. Me aferré a eso como a un faro en la oscuridad. Una mañana decidí visitar la Catedral de la Almudena, en Madrid. No soy una persona muy religiosa, pero algo dentro de mí me impulsó a ir. Entré en la catedral, y el eco de mis pasos resonaba en el inmenso vacío del lugar. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos, tratando de volver a conectar con esa sensación de paz. En ese momento escuché un leve murmullo. Abrí los ojos, pero no había nadie cerca. Volví a cerrar los ojos, y el murmullo se hizo más fuerte. No era exactamente la misma melodía, pero era un eco lejano de aquella música divina. Salí de la catedral con el corazón acelerado, convencida de que había algo más que necesitaba entender. Decidí buscar más respuestas, explorar esa conexión con el mundo espiritual que había sentido tan profundamente durante mi experiencia. Asistí a conferencias, hablé con expertos en espiritualidad, incluso comencé a meditar, algo que antes nunca hubiera considerado. Un día, mientras estaba en una meditación profunda, sentí de nuevo esa presencia que me había acompañado durante mi experiencia cercana a la muerte. No era una voz, pero el mensaje era claro: todo es parte de un plan mayor. No estás sola. Esa sensación me llenó de una gratitud inmensa. Me di cuenta de que aunque mi experiencia había sido breve en términos de tiempo, el impacto en mi vida era profundo y duradero. Con el tiempo comencé a integrar lo que había aprendido. La música divina seguía siendo parte de mí, pero ya no la buscaba desesperadamente. Sabía que estaba ahí, siempre presente, esperando en los momentos de quietud y silencio. En los días de mayor confusión o tristeza, cerraba los ojos y me permitía escuchar el eco de esa melodía,
dejándome guiar por su armonía. Y así la vida continuó, pero de una manera diferente. Cada amanecer, cada risa, cada lágrima, todo parecía formar parte de una sinfonía más grande, una que aún no puedo comprender completamente, pero que acepto con gratitud. A veces me pregunto si al final, todos escucharemos esa música en algún momento. Y mientras tanto vivo cada día sabiendo que cuando llegue mi momento volveré a ese lugar de luz y paz, donde la melodía divina sigue sonando, eterna y perfecta.